de la dinámica del mercado que se está imponiendo a nivel global. ¿Imperialismo cultural? ¿Exageración? ¿Simplificación? Las instituciones que diseminan ideología no responden a una mente ni a una voz. Los efectos de la imaginería y la tecnología no son predecibles. En ninguna sociedad, la cultura puede, en última instancia, ser manejada por completo por los agentes del poder económico y político. Por una Venezuela libre, los venezolanos, con la participación como ponentes. Por favor, la decisión. Continúa leyendo, continúa leyendo. La decisión, por favor. Ha causado ingrata sorpresa. No me dejan leer. Estamos viviendo dos grandes tendencias, una de la diversificación y la regionalización y otra la de la planetarización de los valores y de la cultura. Hay que aprovechar esas dos corrientes. Nosotros tenemos que luchar por la diversidad cultural. El problema es cómo balancear las dos cosas. La diversificación por el pluralismo. Por un lado, aceptando que hay un proceso de homogenización, pero por otro lado, manteniendo ciertas características distintivas de los distintos grupos y sociedades en el mundo. Tenemos que conservar, pero tenemos que transformar. Tenemos que revolucionar, tenemos que consolidar también lo que hemos logrado de positivo, pero siempre en una forma fluida, abierta, flexible, como es la característica de las sociedades contemporáneas y de las sociedades futuras, que tienen que ser sociedades abiertas. Todos parecen tener razón. La globalización simultáneamente iguala culturas, mientras dispara resistencias culturales, plurales, híbridas. Por eso algunas transnacionales publicitarias mantienen un criterio para operar en ambos planos, el global y el local, y afirman: Think global, act local. Piense mundialmente, actúe localmente. Domestos Fresh à l'eau de Javel. À lui encore Domestos Fresh. C'est aussi un nettoyant. Cavities from forming. Where's mine? So when you can't brush, chew on Los this. consumidores, los espectadores, se apropian de los productos culturales transmitidos por los viejos y nuevos medios de comunicación. Desplacemos entonces la mirada de los sistemas, de las tecnologías, de los aparatos y los productos culturales, los films, los videos, los libros, los diarios y revistas, y pongamos nuestros ojos en la gente y en los modos de producción y consumo. ¿Qué está pasando en sus mentes, en sus hábitos, en sus relaciones con los otros, mientras ven televisión o van al cine, o hacen cola frente a un cajero automático, o escriben un texto para la prensa o la televisión? Van a vivir de alguna manera como en dos mundos simultáneamente, el mundo de la fantasía, el mundo de las ilusiones, el mundo simbólico de los medios de masas, y luego el otro mundo, el mundo de la realidad, de su desempleo, de su pobreza, de su lucha por obtener servicios básicos de salud y educación para sus hijos y sus familiares. Hay una coexistencia deseada entre una tecnología muy nueva y unas formas sociales muy viejas. ¿Qué están haciendo esas tecnologías con la gente? Esos nuevos mensajes con la gente. Y por supuesto, ¿qué está haciendo la gente con esas tecnologías y esos mensajes? ¿Qué pasa en las mentes de los guionistas, los animadores, los presentadores de programas, los actores, cuando hacen lo que hacen? ¿Es verdad eso, Virginia? No, tío. Se pretende también tener éxito, que es el entorno a través del cual se va a medir una telenovela. Un producto que no cambie, que no se mueve, que no evoluciona. Si el mundo está cambiando, ¿por qué no van a cambiar las telenovelas? La telenovela es un vehículo para entretener, para que las personas se abstraigan de su cotidianidad, que la telenovela es un vehículo para soñar, para abstraerse de la realidad. El nivel de exigencia del público también va a crecer y por lo tanto irán creciendo también el nivel de calidad en los productores. Cuando con mucha miopía se ha pretendido hacer una telenovela latinoamericana impoluta, entre comillas, es decir, almidonadita, impecable, donde
es la que ha fracasado. Confrontación de los defensores de la cultura de élite con los defensores de la masiva. Un debate muy antiguo entre la banalidad y la obviedad del discurso popular masivo y la búsqueda de un discurso de calidad, sustantivo y verdadero. Una conversación bien seria. La televisión es banal, por cómo la hemos asumido, cómo la hemos desarrollado, no solo los venezolanos y los latinoamericanos, sino el mundo. La televisión es banal. La calidad es un juicio de valor. La calidad de una telenovela incorpora elementos importantes de producción, un buen libreto, una buena dirección, una buena postproducción. La banalidad generalmente se dirige a los sentimientos como básicos, elementales, fundamentales. La calidad va más hacia la creación y desarrollo de procesos culturales. Lo que debemos tender y procurar es que cada vez haya una mejor televisión, incluyendo la más banal. Es esencialmente un medio de comunicación masiva. El pretender tener la mayor audiencia no significa un detrimento en la calidad del espectáculo. La televisión venezolana creo que es siempre el último medio en entender y en progresar. Hay la falsa idea de que haciendo cosas más baratas y más rápidas, la gente las va a ver más, cuando yo creo que es todo lo contrario. Si la televisión es un riesgo siempre. La calidad sí es necesaria. La televisión puede complementar la educación, no podemos sustituir, nunca cambiar el profesor por la televisión, que la televisión no fue hecha para eso. La calidad muchas veces no tiene que ver con el rating, ¿no? Yo he leído libretos de enorme contenido artístico que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no van a tener ningún éxito. La banalidad es enemiga a muerte de la calidad. Un peu plus violente. Les criminels font la loi et tu le sais bien. Este mundo visual es producto de una lógica distinta a la anclada en el pensamiento racional occidental y aplasta con su dominio al mundo moderno. Por eso la estructura de esa nueva lógica que se enfrenta a la moderna. Pensamiento visual choca a los racionalistas y ascéticos oídos que aún ordenan el campo del saber. Y ahí es justamente donde se están produciendo en la superficie del conocimiento científico las crisis de la razón, las crisis de los paradigmas que hasta ahora habían sido los legitimadores del conocimiento o los suministradores de la verdad sobre las bases de los criterios y de los conceptos que habían dominado el conocimiento hasta ahora. La realidad virtual podrá hacer que percibamos en el futuro nuestras representaciones tradicionales de imágenes, desde la pintura hasta la televisión, como imperfectos y poco satisfactorios planos, tal como hoy suelen percibirse generalmente ciertas pinturas. Muy difícil. La masificación parece ser el camino de la democracia y es obra de los individuos. Así se defiende la cultura de masas contra los prejuicios críticos inspirados en un elitismo arcaizante. Los medios no pueden olvidarse de ninguna manera de ese papel que ellos están jugando como grandes agentes de socialización y en ese sentido ellos tienen una gran responsabilidad como nunca la habían tenido antes. Hay una defensa de la cultura masiva que supera al concepto de banalidad. Frente a un programa serio de la BBC, se apoya un capítulo de una telenovela. A lo que estamos tendiendo es cada día hacer una televisión más latinoamericana. No solo lo notas tú en el mercado tan importante como es la telenovela, que es un producto eminentemente latinoamericano. Lo notas tú en la producción de noticiarios, no solo de televisión, también de radio. La telenovela ha resultado siempre triunfadora frente a programas distintos a ella. Por ejemplo, películas americanas, series americanas. Incertidumbre frente al porvenir. El todo vale hace que la propia idea de la banalidad se haga ambigua
por la quiebra de las normas que califican lo que debe ser calificado como un bien cultural de calidad. Lo menos que hago es llevar mi comida para mi casa y para mis hijos. Hacemos las novelas solamente pensando inmediatamente en nuestro mercado. A punto de suceder. Tu nuera. Porque si paramos de hacer mejor, vamos a perder el mercado. A linguagem usada pelos professores é dos aspectos que Sin embargo, la calidad existe y a pesar de todo lo anterior, existen programas banales, de mala calidad, vacíos de sentido, que no representan la verdad de lo real y que falsean la historia. Con sus victorias en los estados de Veracruz y Oaxaca, el Cuba, Fidel Castro. Tu nuera, Tamara, trató de asesinar a Cristina empujándola por las escaleras. Cuando es auténtica su propuesta, cuando es sincera, cuando es profunda, cuando tiene que ver con lo esencial de su visión del mundo y de sus sentimientos, ya está sobre una base primaria de calidad. Caminamos de lo masivo a lo selectivo, pero lo nuevo es que lo selectivo se hace global. Los públicos seleccionados por estilo de vida a escala mundial se hacen masa. Se está desarrollando un sistema de medios que apela a la segmentación de los públicos y que esa segmentación cambia de escala a todos los niveles, el global, el regional y el local. Por ejemplo, CNN se especializa en un segmento de públicos, un público al que solo le interesa la información, pero ese segmento, al estar en escala global, es masivo. Internet, en el año 2000, tendrá 200 millones de usuarios. Acumula una masa, pero individualizada. La televisión por suscripción, el cable, es un sistema con un centro emisor para muchos espectadores. El control está en manos de sus propietarios, a pesar de que el público pueda elegir su compra a la carta. Podrás elegir lo que quieras, siempre que esté en el menú. El control de la programación sigue estando en manos del emisor. Internet es un sistema de muchos a muchos, en donde el negocio no está en la emisión. El negocio es la intermediación, pero el cliente ha pasado de receptor pasivo a actor selectivo. Un mundo global. El problema es, ¿quién tiene el control? Ese es un mito terrible que nos agobia. Ese es el Prometeo de los griegos, actualizado y potenciado a quién sabe qué nivel. De pensar que los hombres podemos siempre cubrir todas las dudas que nos agobian, cerrar las incertidumbres y planificar con un grado de detalle y exactitud cada paso que vamos a dar. Pueden controlarse los datos, programas y documentos organizados de la información y su acceso. Nuevas formas de recepción, de producción y de consumo. Lo realmente nuevo es la fusión de medios que sirven al trabajo, al estudio, a la diversión, al consumo de productos. No solo hay cambio en los medios de comunicación, es fundamentalmente un cambio en los modos de producción y servicio a escala global. Los cambios afectarán los modos de vida y cultura a escala planetaria. ¿Las culturas se harán uniformes? Pero las culturas son una acumulación de experiencias transmitidas, hechas hábito y modos de vida a través del tiempo. Una nacionalidad, una cultura, puede sobrevivir sin lugar y sin Estado. Los judíos son un ejemplo. La globalización, o como fenómeno espacial, hace aflorar las culturas nacionales en función de un nuevo acomodo. Europa es un ejemplo. Que el proceso de homogenización está siendo llevado por la gran revolución informática a través de los medios masivos de comunicación, a través de la aceleración de la información en su circulación por el planeta, y como contrapartida muchas veces esto genera
procesos de anomia, de falta de identidad, de búsqueda de identidad en una cantidad de sectores y de grupos que se canalizan justamente a través de procesos particularistas. El gran peligro no es entonces la destrucción de las culturas nacionales. El gran peligro es la intolerancia. ¿Qué modo de vida surgirá? No lo sabemos aún. La pregunta entonces debe ser otra. ¿Qué vida queremos vivir? ¿Qué cultura queremos poseer? ¿Qué sistema de medios de comunicación queremos tener en el futuro? Transformar el miedo en alegría. Los medios de comunicación tienen que ser abordados y ser comprendidos y analizados desde nuevos puntos de vista. Aparecen imaginarios, aparecen representaciones sociales, aparecen nuevos modos de identidad. Las audiencias no son de ninguna manera pasivas, sino que ellas son activas y dinámicas en lo que compete a lo cultural. Corresponden a modificaciones profundas de los modelos de pensamiento que estamos utilizando y que debemos utilizar como signo de este siglo ante el fenómeno de la complejidad. Hemos grabado sobre la mala norma televisiva estadounidense NTSC. Estas imágenes, en soporte video, en un año serán antiguas. En 3 años, nadie se acordará. En 15 años, se perderán. Es como nuestra propia historia. ¿Se perderán también estas reflexiones? La globalización de la economía de libre mercado es un intercambio de bienes, servicios, mercancías, conocimientos, símbolos, fuerza de trabajo y capitales. Está acelerado por las comunicaciones hasta alcanzar simultaneidad e instantaneidad. Es un vocablo contemporáneo para expresar lo que de algún modo es una realidad que en sus propios términos ha existido siempre. Una fase culminante del capitalismo no está contrabalanceado por modelos alternativos como podía suceder en épocas anteriores y nos estamos encontrando frente a la expresión más cruda quizás justamente del desarrollo capitalista en esta etapa. No fue que el capitalismo ganó, sino que el comunismo se acabó. El capitalismo ocupó los espacios que el comunismo dejó. En el futuro lo que tendremos es una lucha de una forma de capitalismo
versus otra forma de capitalismo. Comenzamos a tener conciencia de globalización. El mundo se volvió uno solo desde el punto de vista del sistema económico-social. Eso que llaman globalización es el resultado de numerosos procesos sociales. Una fase en el desarrollo del capitalismo que se ha iniciado hace 500 años y que desde los inicios ha implicado una creciente mundialización de la economía. Tiene una dimensión política muy clara, en tanto promueve un modelo o un sistema político dominante a nivel global, que es la democracia en su versión occidental. Tiene una dimensión cultural más específica en términos de promover ciertos hábitos de consumo propios justamente de la dinámica del mercado que se está imponiendo a nivel global. Veamos el modelo fordista keynesiano. Cada obrero hace una pequeña parte del trabajo en la cadena de montaje. Siempre lo mismo. Cada pieza se hace con precisión, encaja en las demás. Un gran avance se pudo producir barato y en serie. Pero no se utilizaba la mente del obrero, ni su voluntad de producir lo mejor. Estaba obligado. El modelo Toyota implica la responsabilidad individual y de pequeños grupos conscientes, preparados, que aplican su máxima inteligencia y responsabilidad y pueden proponer mejoras. Toyota puede cambiar continuamente de modelo, no tiene depósitos de partes. Todo es hecho a tiempo, con miles de proveedores que entregan partes 100% certificadas. La calidad depende de cada etapa y no de una revisión final. Bajan los costos. El obrero necesita aplicar su inteligencia. Se le paga bien, tiene trabajo estable. Precisamente de la crisis de este modelo fordista keynesiano surgen ese conjunto de transformaciones que es la globalización. Crisis financiera. Ahora, siempre, es una crisis mundial. Si la Bolsa de Valores de Nueva York estornuda, se resfría Tokio. México adquiere pulmonía. Reacción en cadena. El dominó se cae. Delicias y calvarios de los instantáneos flujos globales del capital. Hoy dependemos recíprocamente los unos de los otros con un grado de interacción mucho mayor de lo que pudo haber sido en el pasado. Y si bien es cierto que la globalización financiera mueve alrededor de 1,3 billones de dólares diarios a través de flujos financieros totalmente fantasmagóricos, en los cuales no se mueve prácticamente ni un dólar de un país a otro, sino que todos los flujos se simbolizan en signos monetarios en las pantallas de computadoras. Solamente el 5% de esa suma corresponde a la economía real, es decir, a la economía relacionada con la producción de bienes y servicios para la gente. Y el 95% es movimiento entre computadoras. No es capital productivo, es capital financiero que se fundamenta en una mercancía que es la mercancía dinero. Que abarca también lo comunicacional en la medida que genera todo un proceso de homogeneización cultural a través de la revolución tecnológica en todo el planeta. Globalización no puede asimilarse a homogeneización. Si buscáramos una palabra como sinónimo de globalización, esta palabra debería ser interconexión, e interconexión a nivel planetaria entre actores sociales, entre individuos y sus organizaciones, entre sociedades nacionales y organizaciones de estas sociedades nacionales. El capitalismo sentó sus reales sobre todo el planeta. El planeta ya era uno solo desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del derrumbe de las fronteras ante fenómenos de las grandes tendencias culturales de la época y telecomunicacionales que existen hoy. No es solamente un proceso económico, sino también un proceso cultural, un proceso político, un proceso tecnológico en altísima medida. Y por lo tanto un proceso que afecta a todas las sociedades y a todos los pueblos. Es un proceso
de profundas transformaciones en la entera vida de la humanidad que ocurren dentro del aparato productivo, la que están a su vez generando otro conjunto de transformaciones exigidas por lo económico, tanto en la vida política como en lo social, como en lo cultural, como en las relaciones del hombre con la naturaleza. ¿Y qué significa la formación de una economía mundial, de un planeta unido e interconectado por los mercados financieros, los mercados de capital? Pero es mucho más que un simple fenómeno económico, que fuerzas que operan en cualquier parte del planeta se sienten al nivel nacional, al nivel local e incluso al nivel individual. Y las inversiones en constante búsqueda de alto rendimiento crean un mercado global de trabajo, volátil, inestable, con nuevas relaciones entre capital y trabajo, de empleo directo y por corto tiempo. Los sindicatos se debilitan. Renovadas exigencias técnicas, destrezas superiores y habilidades centradas en los avances tecnológicos y comunicacionales, las cuales sintetizan y se expresan en el producto final que nutre el mercado de consumo masivo. Un celular, una computadora o un televisor son el producto del esfuerzo humano y el conocimiento de múltiples y diferenciados grupos sociales situados en puntos distantes del planeta. Ensamblado en China o Finlandia o Taiwán, componentes de Guatemala o Filipinas o El Salvador o China o Polonia o Kazajstán, pero patente norteamericana, apoyo técnico mundial, fuerza de trabajo mundial, capital mundial. McDonald's, Caracas o Moscú, da lo mismo, ensalada global, gusto global o no tiene ningún gusto. El planteamiento esencial del movimiento neoliberal es que todo conduce hacia la conformación de un nuevo orden económico internacional centrado en un modelo mundial único. Los neoliberales auguran que en ese proceso se irá conformando un proceso de homogenización, de igualación de los patrones tecnológicos, productivos, sociales, de los patrones de consumo y hasta de los patrones culturales de la humanidad, de manera que llegaremos en un momento que ellos han calificado como fin de la historia a una sociedad idílica en la cual se resolverán los problemas de su desarrollo, los problemas de la pobreza, los problemas de las relaciones del hombre con la naturaleza y hasta los problemas de las guerras. And therefore, the kind of globalization that we have seen ultimately will help in the transfer of more honest practices. Es una exagerada fantasía hablar del fin de la historia. Eso se refería sobre todo al fin del socialismo que existió, del llamado socialismo real. Pero eso que existió fue verdaderamente socialismo. Es que la globalización es una moda inducida por una estrategia fundamentalmente mercantil, que más que de globalización habría que hablar de reparto global. Hoy la economía funciona a escala planetaria y es conducida por los países más poderosos de la Tierra. Ellos han diseñado una estrategia de economía global, naturalmente en beneficio propio. Ojalá fuera en beneficio igualitario de todos los continentes y de todos los países de la Tierra. Un proceso de distribución regresiva del ingreso, se incrementa el desempleo, donde bajan los salarios reales de la población, se excluye a grandes mayorías de la humanidad del reparto de los frutos de este nuevo modelo económico. Las respuestas de tipo revolucionario, de cambio social, terminaron por ser unos fracasos espantosos. Como no, el planeta se ha empobrecido, como no, entre otras cosas porque las llamadas antiguas sociedades comunistas terminaron por ser unos fracasos colosales,
Su fracaso incrementó enormemente la pobreza en el planeta. El desarrollo del capital como factor de la producción es indetenible y su expansión se va apoderando hasta de los rincones más apartados del planeta. Sus protagonistas fundamentales son las empresas transnacionales apoyadas por sus respectivos estados, reduciéndose, se dice, a un puñado de 35 grandes empresas que controlan alrededor del 75% de los movimientos de capital y de los movimientos de mercancías. Tendencia que no es nueva, la apertura de un abismo cada vez más grande entre los pocos ricos, que cada vez son menos, y los muchos pobres, que cada vez son más. Cardoso, el presidente de Brasil, solía decir que el capitalismo no es un sistema de beneficencia pública, conduce a una concentración de la riqueza y una concentración de la pobreza también. El mercado funciona de una manera concentradora de la riqueza y excluyente de las grandes mayorías. La aplicación del conjunto de políticas económicas que constituyen el recetario famoso del neoliberalismo conduce a donde hemos llegado. Una situación donde un puñado, digamos un 5% de la población, es capaz de disfrutar de hasta un 50, 60, 70% de los frutos del crecimiento. Esos 7 grandes países del mundo vienen a representar como el 20% escaso de la población mundial y acumulan ya en el presente más del 80% de los recursos del planeta Tierra. Y en consecuencia tenemos un panorama de pobreza que va desde la pobreza extrema, pasando por la pobreza crítica y terminando en lo que ahora hay que denominar pobreza atroz, donde hay gente que verdaderamente se encuentra desesperada. El capitalismo se expande y funciona polarizando la sociedad. De un lado, un sector que concentra, digamos, la mayor parte del ingreso, y de otro lado un sector multitudinario que vive muy precariamente. Y en el medio una porción de las llamadas clases medias que se debaten siempre entre la precariedad y más o menos el bienestar. Pero así es el capitalismo, no estamos descubriendo nada. La tasa de crecimiento de la economía mundial, contrariamente a lo que se cree y a pesar de las nuevas tecnologías, ha sido decreciente hasta ahora, lo cual hace que las grandes empresas no puedan invertir en sus propios sectores sus ganancias, sino que tengan que tratar de valorizarlas en el sector financiero, es decir, depositándolas en los bancos